Energías positivas. Hoy vamos con lo que para mí es el mejor mensaje de motivación. Ya es conocido por muchos. Yo le he agregado una segunda parte que es tanto más importante que la que ya es conocida. Los invito a que se conecten hoy con el triunfo, con la aceptación. Vamos juntos por esta carrera por la vida. Bienvenidos y gracias por estar allí, conectados en cualquier parte del mundo en la que se encuentren, con su propio corazón, con su propia conciencia, con su propio Dios interno unido al Dios superior, que somos uno con Él. Todos somos uno. Gracias quienes van llegando, bienvenidos. Es el encuentro semanal con las energías positivas de quien les habla Gustavo Cabrera Saá. Es hoy martes correspondiente al 25 de julio de 2023. Es la semana consecutiva número 174 ya, desde que iniciamos estos encuentros por allá, iniciando la cuarentena, presentando temas de autoayuda, motivación, espiritualidad, astrología, herramientas, métodos. Lo que yo les comparto para que ustedes lo estudien, lo practiquen y triunfen en sus vidas. Esa es la idea. Vamos a poner acción al conocimiento para convertirlo en sabiduría. Ojalá y se puedan sorprender con lo que les traigo hoy. Ustedes saben que hay una carrera por la vida. Es que este tema lo estoy llamando triunfo, Triunfo y aceptación, la carrera por la vida. Entonces, lo iba a llamar de diferentes formas. Magia de la vida, lo llamé la otra vez. El primer triunfo. Tiene varios nombres, pero hoy vamos con la carrera por la vida, que es el triunfo y la aceptación. Ustedes saben que la magia existe, ¿verdad? Son situaciones científicas que se dan para crear algo, crear la vida. Y vamos a la esencia, vamos a lo que es la procreación, la fecundación. Vamos a trasladarnos. Otro nombre que tenía para este tema es el espermatozoide ganador. Ya saben por dónde van los tiros, ¿no? Ok. Bueno. En el momento de las relaciones, cuando salen los 200 a 300 millones de espermatozoides o más, comienza una carrera por la vida, para no irnos atrás de cómo viene ese líquido espermático. Vamos a iniciar de allí. Hay un espermatozoide ganador, el que llega y se fecunda. Cuando hable de espermatozoide ganador es para el nacimiento de una persona o de dos, de morocho o trillizo, ¿sí? Es una larga carrera que emprenden por el tracto vaginal y se encuentran con diferentes obstáculos que impiden que todos lleguen allá. Y todo esto va relacionado con nuestra vida. Primero que todo, muchos se quedan allí porque no están en perfectas condiciones, están deformes, sin núcleo, o tiene dos cabezas, o no tiene cola, o los que se quedan estáticos porque no avanzan y nadan, o van en pro de buscar ese óvulo, ese huevo, o los que van en círculo, y entonces se quedan allí, y pasa el tiempo y pues mueren. Por allí ya se quedan unos cuantos millones. Pero en todo ese trayecto van apareciendo el sistema inmunológico que destruye a otros tantos millones, los obstáculos y se van quedando en las paredes, los ácidos, la calidez, se llega al cérvix que debe estar abierto para que además puedan pasar y llegar a las trompas de falopio. Esto es biológico y discúlpenme los médicos, pero lo hago coloquial y sin los términos específicos. Son dos trompas de falopio y en una está el huevo que va a ser fecundado,
Quienes se van a la otra trompa donde no hay huevo, esos también mueren, otros millones. Y así sucesivamente van pasando situaciones que hacen que tienen de 100, 200 o 300 pegados a ese huevo para entrar. Tiene que traspasar una corona para entonces poder fecundar ese huevo, ¿sí? Que está cuando está el periodo de ovulación. Entonces hay ciertas condiciones que aplican. Entonces, lo que está por allí en internet, y seguramente ustedes lo han visto, es esa carrera, ese triunfo que logramos. Ese es el primer triunfo nuestro en nuestras vidas, cuando se fecunda el espermatozoide, llega al óvulo, entonces se fecunda y se crea la vida, arrancando por el corazón y adelante cada semana. Pero lo que yo voy es a recordarles que somos triunfadores ya por el solo hecho de haber vivido, de haber nacido, de habernos procreado. Fuimos el espermatozoide dentro de 300 millones que llegamos. Fue fecundado ese espermatozoide y nacimos nosotros, cada uno de nosotros. Entonces, allí es cuando se habla del primer gran triunfo o de la carrera por la vida. El hecho de estar vivos significa que fuimos triunfadores. Y por allí los motivadores dicen que fuimos triunfadores sin los conocimientos, sin los ojos, sin las manos, sin la inteligencia, sin tantas cosas que hemos ido aprendiendo, sin evolucionar y hemos ido aprendiendo en el transcurso de la vida. Bueno, pero teníamos otras condiciones especiales. Era un espermatozoide bien hecho que pudo afrontar todas las situaciones y pudo llegar y ser fecundado. ¿Qué pasa para la fecundación? Entonces, esa es la primera parte y lo pueden buscar. Bonito, lo dicen muchos motivadores, que fuimos triunfadores de una gran carrera con millones y millones y millones y millones de competidores. Por eso cuando dicen que la vida no es una competencia, y si nos vamos a ese momento, fuimos ganadores, fuimos triunfadores. Entonces, sí hubo como una competencia allí, que tenía que estar dadas las condiciones para que fuéramos nosotros quienes, ese espermatozoide que fuimos nosotros, ¿sí? Ok. La segunda parte que yo le agrego es también biológica y podemos traer el mensaje. Es cuando en esas trompas de falopio es porque lleva el nombre de ese investigador, médico, sacerdote italiano de apellido Falopio, epónimo de esta parte del cuerpo de las damas en el aparato reproductor femenino. Entonces, ojo, sí, fuimos triunfadores y pasamos todos esos obstáculos, nadamos, por decir nadamos porque es en líquido, hasta llegar. Pero ¿qué pasa? Que ese huevo, ese óvulo, sale de los ovarios, se traslada por la trompa de falopio específica, una de las dos, al encuentro de esos espermatozoides. Y cuando llegan esa docena, esa veintena, o esa centena, o esos 200, o depende sea el caso, de los espermatozoides que tocan, hacen contacto con ese huevo que viene en busca también de esos espermatozoides. No es que los espermatozoides llegan hasta el final a buscar el huevo, no, ese huevo viene trasladándose también en busca de. ¿Qué pasa allí? Aparte de ser triunfadores, porque llegamos a lo que llaman la corona, hay una especie de shock eléctrico, mini shock eléctrico, por supuesto, que abre para que entre uno, el que mejor esté, y de inmediato cierra y mata a los otros 300 o 100 o 10.
Siempre llegan varios a esa parte. Entonces es uno el buscado, ojo, y es uno el escogido, y es uno el aceptado, y ese uno somos nosotros, que aparte de haber ganado esa larga carrera, en esa travesía peligrosa, hemos sido aceptados por ese huevo, por ese óvulo. Y no han sido aceptados otros que venían también en esa larga carrera en buenas condiciones para haber llegado allí, que en la vida real serían miles y miles de kilómetros, esa miniatura, esos micrones, es que se llama esa medida, esos 30 micrones que mide un espermatozoide, pero si se fuera a representar en distancias nuestras, serían miles y miles de kilómetros. Entonces todos los que estaban en mejores condiciones llegaron, tocaron puerta, y se le abrió a uno solo, y ese uno solo fuimos nosotros. Entonces, vamos a interpretar ese mensaje. Yo traía varias cositas aquí escritas, pero no... Bueno, no importa, el mensaje es el que vale. Era la parte biológica y demás. Entonces, vamos a interpretar este mensaje. Emprendimos una carrera por la vida, junto a millones y millones, se dice que son como 300 millones de espermatozoides que van en busca de ese óvulo. A veces está o a veces no está. Cuando no está ovulando, no hay tal óvulo. Entonces, en esa carrera, en esa travesía, donde han pasado diferentes obstáculos, hemos llegado como uno de los triunfadores. Porque ese espermatozoide estaba en perfectas condiciones, tenía todas sus partes, tenía todos sus elementos, tenía todos sus nutrientes, todo lo que debe llegar el espermatozoide completo. Llega, toca corona, y es solo uno el que pasa. Entonces, no es que ese triunfo es hasta pasar, claro que sí, pero tiene que haber la aceptación del óvulo para que pueda entrar el espermatozoide escogido, buscado y aceptado. Es la atracción, es la aceptación, es la búsqueda. El huevo también viene en búsqueda de ser fecundado. Y les llegan 10 o a 100 o 200 espermatozoides. Y es uno, dos el caso de morocho, o en uno van los dos, gemelos, pero es un ser el que puede decir que además de haber ganado la carrera, fue buscado por la vida y fue aceptado. Vamos a internalizar ese mensaje. Triunfamos luego de una larga travesía, hemos sido buscados y hemos sido aceptados. ¿Por quién? Por la vida, por Dios, por el todo. Fue abierto para nosotros y cerrado para los demás. Fuimos nosotros y no otros. Triunfo y aceptación. Vamos a sentirnos triunfadores en la vida, porque lo somos. Triunfamos al llegar al óvulo. Vamos a sentirnos aceptados por la vida. Nos buscó el óvulo y se abrió para nosotros. Hizo un shock eléctrico y eliminó a los demás y se cerró para que no entrara otro más. Fuimos nosotros, aceptados. Pero es que nos estaban buscando también. Vino al encuentro ese óvulo que salió del ovario en esa trompa de falopio. Otros se fueron por el camino que no era. Cuidado, usted en la vida se va por el camino que no es. Porque no va a fecundar vida, no va a tener vida. Cuidado, se queda dando círculos en la vida porque va a morir. Cuidado al estrellarse con las paredes. Cuidado al no solventar situaciones que se nos presentan en la vida. Y en ese ejemplo de la fecundación vemos todo ese mensaje.
Vamos a llegar a donde tenemos, queremos y merecemos llegar. Porque somos triunfadores. La vida va buscando, nos consiguió y se abrió para nosotros aceptándonos. Vamos a internalizar eso. Actitud positiva, actitud de triunfador, actitud de que le hacíamos falta a la vida y la vida nos estaba buscando y nos buscó y nos encontró. Y después se abrió para nosotros, dejándonos entrar solo a nosotros y echando a un lado los demás. Triunfadores, buscados y aceptados. Abrazo de corazón a corazón y para todos. Energías positivas.